Sí, buenas noches. El Señor les bendiga ricamente. Es una bendición poder estar nuevamente con cada uno de ustedes compartiendo la palabra de Dios. Amén. Es nuestra oración que el Señor siempre nos ayude, nos guíe a enseñar su palabra tal y como está. Amén. Que no añadamos, no le añadamos ni le quitemos tampoco a su palabra. Amén. Seamos fieles expositores de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una oración a cargo de Gris. Gris, dirígenos, por favor. Sí, Padre amado, te damos gracias por este momento que tú nos concedes. Gracias por darnos la dicha una vez más de poder reunirnos en tu nombre. Te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, Padre, y prepare nuestros corazones para recibir la palabra de esta noche. Ponemos en tus manos este estudio, Señor, como también a Omar. Úsalo como instrumento para que Él nos guíe con sabiduría y claridad, pero sobre todo con humildad. Que nos enseñe, Señor, tu palabra, que seas tú, Padre Celestial, hablando a través de Él y llénalo de tu gracia. Permítenos aprender, pero sobre todo a escuchar con atención lo que Él desea sembrar en nosotras. Bendice a cada uno de los presentes y haz de este estudio, que es un encuentro, un momento verdadero, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. El lunes comenzamos una serie de estudios acerca de los deberes de los líderes o pastores y las ovejas. No se limita solamente a pastores, pueden ser maestros también. El asunto es personas establecidas por Dios con ministerios. Amén. Recuerden que hay 5 ministerios según la Biblia, en Efesios 4:11. Pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Amén. El primero es apóstol. Amén. Entonces, el lunes vimos una serie de verdades importantes acerca de los pastores. Pero lo más importante es que sepamos esto, y es que Cristo es nuestro pastor. Amén. Él es nuestro pastor, Él es el amo y señor de las ovejas. Los pastores, como ya hemos dicho, son administradores, son mayordomos de ese rebaño, de esa grey que Dios ha puesto a su cargo. Amén. Amén. Por eso debemos cuidarlo, debemos hacerlo como Cristo lo haría. Amén. Y ese es el llamado de Cristo para todo líder, que haga la obra como Él mismo la haría, como lo veremos posiblemente en esta noche. Amén. Lo mismo que Cristo hace es lo mismo que Él demanda de cada uno de sus siervos. Por eso la Biblia dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, imitadores. Amén. Seguir el ejemplo de Dios, de nuestro Señor, hacer las cosas que Él hace. Amén. Ese es nuestro llamamiento, seguir las pisadas de nuestro Señor. Amén. Nosotros cerramos el lunes hablando de la compasión y cuidado de Cristo sobre cada uno de nosotros. Vimos a Isaías 40, versículos 10 y 11, no lo vamos a leer. Vimos el Salmo 23, eh, Isaías 58, y todos estos pasajes nos presentan a Dios, a Cristo,
como nuestro pastor y como quien nos pastorea, quien nos guía. Amén. Quien nos lleva a esos lugares de pastos verdes. Amén. Él cuida de nosotros. La oveja es un animal inofensivo. La oveja tiene una visión muy corta. Por eso es tan vulnerable la oveja, porque no alcanza a ver el peligro a distancia como lo ven otros animales. Entonces, por eso es que una oveja o las ovejas requieren de un pastor, de un obispo, o sea, un guardián, un sobreveedor, alguien que vea por encima de ella y que discierna el peligro que puede estar acercándose a ellas. Amén. Por eso es necesario. No hay oveja sin pastor. Amén. Amén. Sin un pastor andamos descarriados. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro 2:25, el pasaje que leímos, que nosotros éramos como ovejas descarriadas, ovejas perdidas. Pero ¿qué dice? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Ahora sí estamos en el carril, en el camino correcto. Entonces, es muy importante tener un pastor. Debemos apreciar a nuestros pastores. Ellos son nuestros guías y nuestros padres espirituales. Amén. Amén. En el Apocalipsis 17, que ahí fue donde terminamos la vez pasada, dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará eternamente. Seremos pastoreados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ese Dios tierno, bondadoso. De igual manera, la Biblia dice que hay aquellos que tendrán su parte en el infierno. Dice que la muerte los pastoreará. La muerte los pastoreará. ¿Qué es la muerte? La muerte es lo opuesto a la vida. Y la vida es Cristo, ¿verdad? Lo opuesto a Cristo, el oponente de Cristo es Satanás. Ellos serán pastoreados por la muerte, que es Satanás. Amén. Pero nosotros seremos pastoreados eternamente por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer un pasaje a propósito en los Salmos. Vamos al Salmo 48. Salmo 48 es un pasaje muy, pero muy precioso. ¿Quién se anima a leerlo? Priscila o Zuleika. ¿Cuál versículo, varón? Salmo 48:14. ¿Qué nos dice ahí de nuestro Dios? ¿Qué hará el Señor con nosotros eternamente? Vamos a ver. Dice así, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios. Él es Dios nuestro, no ahora, sino eternamente. ¿Y qué agrega ahí el salmista? Que Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Eternamente Él nos va a guiar. Amén. El cristiano no debe tener temor de nada por eso. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la Biblia dice, porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Eso es precioso. Eso está en Romanos 14. Amén. Ese es nuestro Dios. Un Dios eterno. Amén.
y vamos a recibir gloria eterna en Cristo. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice que la salvación de nosotros tiene un ingrediente muy importante. Está en 2 de Timoteo 2, dice, para que ellos obtengan, hablando de los escogidos de Dios que somos tú y yo, dice, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, pero escuchen, con gloria eterna. Amén. Que el Señor nos dé una revelación de Él, de quién es Él, una revelación de su gloria. Amén, de su persona, que sea impregnada en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, una visión de Cristo. Amén. Él es un Dios precioso, maravilloso. Amén. Escuchen lo que hace ese Dios compasivo que tenemos. En Mateo 9, 35 y 36. Puede leerlo Zuleika. Y Pris va a leer Marcos 6, 34. 35 y 36 dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a Ese- sus discípulos, amén. ¿sí? Ese es nuestro Dios, un Dios compasivo, un Dios que sufre por nosotros cuando Él nos ve en esa condición deplorable. Eso es lo que Él hace como un padre, se duele por sus hijos. Por eso la Biblia dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Esto está en Isaías 63, 9. Él sufre con nosotros cuando Él nos ve, cuando Él ve nuestras enfermedades, nuestra dolencia. Eso es lo que dice el 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, dándole el pan de la palabra, enseñando, y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué ocurría cuando él predicaba el evangelio del reino? Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muy pronto nosotros veremos esa manifestación de Cristo aquí en la tierra. Y todo será fácil. Amén. Sanar cualquier enfermedad será fácil cuando Él se manifieste. Uno de los nombres de nuestro Dios es el hacedor de maravillas. La palabra maravillas en el Antiguo Testamento significa milagros. Él es el hacedor de milagros. Amén. De hecho, la palabra dunamis, que es la palabra que se traduce muchas veces poder en el Nuevo Testamento, también significa milagros. Amén. Poder milagroso. Y muy pronto Dios va a manifestar su poder y su gloria aquí en la tierra. Amén. Y Él le va a poner fin a nuestras enfermedades y dolencias. Amén. Y eso no está lejos. Estamos al umbral de esa manifestación del Hijo de Dios. Amén. Entonces, Él empezó a sanar toda enfermedad, dice, porque tuvo compasión de ellos, de esa multitud. Un Dios compasivo, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces ahí vemos que cuando una oveja anda sola, anda descarriada, la oveja tiene que tener un pastor, un guía.
una persona que la guíe hacia el Señor Jesucristo. Amén. A esos pastos verdes. Amén. ¿Qué dice Marcos 6:34, Cris? Dice así, varón. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vean lo que él hizo. Tuvo compasión y empezó a enseñarle, a consolarlas por medio de sus enseñanzas. Imagínense hablarle de lo más glorioso que hay, que es el reino de Dios. Como ya hemos visto, el reino de Dios es el Señor mismo. Amén. Eso hace nuestro pastor. Él se compadece de nosotros y nos consuela hablándonos de ese cielo tan hermoso, ese reino que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Amén. Vamos a ver otro punto ahora, otra parte de este mensaje. Y ahora sí, Cristo estableció pastores. Amén. No solo pastores, todos los ministerios son dados por Cristo. Amén. O vamos a decirlo de una manera más abarcante. Es Dios, la Trinidad, quien da los ministerios, como lo veremos en estos pasajes y vamos a leer. Amén. Vamos a Efesios 4:11. Pris, tú vas a leer Efesios 4:11 y Zuleika va a leer luego Primera de Corintios 12:28. Vamos a comenzar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Ahí están los 5 ministerios establecidos por Cristo. Ministerios dados por el Señor. Amén. Por el Señor Jesucristo. Y el propósito de esos ministerios, ¿cuál es, Pris? Lee los 2 versículos que siguen. Ok, dice así. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Ven lo importante que son esos ministerios? Cristo no dio esos ministerios así por darlos. Esos ministerios tienen un propósito. Y el primer propósito es lo que vemos en el 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, a través de esos ministerios es que Dios nos perfecciona. Amén. Recuerden que un pastor, un apóstol es como un padre. Y un padre, una de las cosas que debe hacer, según el Señor, es brindarle amor a sus hijos, pero también debe disciplinar. Amén. La disciplina es muy, pero muy importante. Recuerden que Cristo fue perfeccionado según Hebreos 5. Él aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Fue por medio del sufrimiento. Amén. Por medio de la disciplina del Señor. Amén. Entonces tenemos ahí en el 12, primeramente para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. También dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. A través de esos ministerios somos edificados. Recuerden que la Biblia nos compara a nosotros con una casa,
con un templo, con un edificio. Amén. Y de ese edificio, cada uno de nosotros somos una parte. En ese edificio hay columnas, hay zapatas, hay aquellos que son un blog. Amén. Entonces, cada, cada miembro de ese cuerpo de Cristo es importante. Amén. No podemos prescindir de ningún miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Por más insignificante que parezca. Amén. Todos son importantes, todos, como lo vemos en 1 Corintios 12. Ahí se nos habla de los dones espirituales. Y ahí nos muestra que todos los miembros del cuerpo son importantes y se deben el uno al otro. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 12, 28. Ahí se nos habla también de esos ministerios. 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Aquí se mencionan otros ministerios y dones. Y preguntaríamos por qué razón el Señor no menciona aquí a los evangelistas y pastores. No lo sabemos, pero sí se mencionan aquí los apóstoles, profetas y maestros. Y Dios lo menciona ahí en un orden jerárquico. Como ya hemos dicho, lo he dicho en otras ocasiones, el ministerio más alto de esos es el ministerio apostólico. Y un apóstol ejerce todos los ministerios. Tiene la gracia de Dios para ejercer todos los ministerios. Recuerden que un apostolado requiere de una unción muy especial. Un apóstol es un enviado de Cristo. Y la Biblia dice que aquellos que Cristo envía hablan su palabra, tienen la palabra viva. Amén. Eso es un apóstol. Entonces lo segundo es profeta y lo tercero es maestro. Amén. Amén. Es importante destacar que en todos los ministerios, en todos, eh, todo líder debe ser apto para enseñar, como leeremos más adelante. Ser evangelista debe ser apto para enseñar, no solamente para predicar. Pastor. Lo que pasa es que el ministerio de maestro, en cuanto a la enseñanza, es el más fuerte. El maestro tiene una revelación más profunda en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Porque ese es un ministerio especial, específico para el tema de la enseñanza. Amén. Entonces, aquí estamos viendo que Cristo es quien ha establecido, quien ha instituido ministerios, tanto en Efesios 4:11 como en 1 Corintios 12:28. Yo voy a leer este pasaje en Hechos 20:28. Y Pris va a leer Hechos 14:23. Hechos 14:23. Y Zuleika va a leer Eclesiastés 12:11. Eclesiastés 12:11. Dice Hechos 20:28. Por tanto, está hablando ahí el apóstol Pablo. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo ha designado obispos también. Amén.
Y un obispo puede ser, se aplica a pastor, puede ser un maestro. Amén. Un obispo es un guardián, un sobreveedor, alguien que ve por encima de las ovejas. Amén. Y cuida de ese rebaño que ha sido puesto bajo su cargo. Amén. ¿Qué dice Hechos 14:23? Dice así, varón. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces aquí Cristo le dio también esa autoridad a los apóstoles. Pero recuerden que era Cristo mismo a través de ellos haciéndolo. Amén. Ellos constituyeron ancianos. Ancianos son líderes, pastores, personas maduras en el Señor. Ellos constituyeron ancianos en cada iglesia. Establecieron un pastor. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. Amén. Eclesiastés 12:11. ¿Qué dice Suri? Dice así, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Amén, amén. Entonces aquí está hablando también de los maestros de la congregación y de los pastores. Y está hablando de la autoridad, del efecto que produce espiritualmente la palabra de un maestro y de un pastor. Amén. Son como aguijones sus palabras, son como clavos hincados, o sea que penetran el corazón. Amén. La de un pastor o un maestro ordenado por el Señor, que tiene la unción de Dios. Esa palabra tiene esa potestad. Amén. Vamos a leer ahora en Ezequiel 34, versículos 22 al 24. La que lo tenga primero. Ezequiel 34, 22 al 24. Dice así. Dice Zuleika lo va a así, leer. Y Priscila va a leer Jeremías 3:15. Amén. Vamos a leer. yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Amén. Amén, amén. Como les decía en una clase, en la pasada, eh, cuando el Señor dice aquí que va a levantar a David como pastor, no se refiere a David, el rey David del Antiguo Testamento. Se refiere a personas que van a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Recuerden que David es el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que agradaba a Dios en todo. Eso fue David. Un hombre que agradaba el corazón de Dios. Entonces Dios va a levantar pastores, hombres que sean conforme al corazón de Él. Amén. Y ellos son los que nos van a pastorear. Amén. Personas ungidas por Dios. Personas con una palabra de Dios. Personas que den pastos verdes. Esas palabras ungidas, sazonadas con sal. Amén. Eso es lo que vamos a experimentar de una manera más gloriosa en estos últimos años, en estos últimos días. Amén. Vamos a tener pastores conforme al corazón de Dios. Pastores como David. Ustedes saben lo que hacía David, ¿verdad? David hacía exactamente lo que hace el buen pastor.
El buen pastor lo que hace es que da su vida por las ovejas. Entonces David hacía lo mismo. David arriesgaba su vida enfrentando leones y osos. Entonces esos pastores serán así, amén. No son pastores que van a dispersar el rebaño como vemos hoy en día. Amén. Pastores que lo que buscan es no las ovejas, el bienestar de ellas, sino las cosas de las ovejas. Amén. Entonces Dios nos va a bendecir. ¿Qué dice Jeremías 3:15, Priscila? Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Vean qué promesa nos hace Dios. Es lo mismo que estamos viendo en Ezequiel 34. Ella habla de pastores como David. Entonces aquí dice, y os daré pastores según mi corazón, pastores conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios nos promete. Amén. No todo está perdido. Eso que vemos en el pueblo de Dios hoy en día, en el cuerpo de Cristo, que lo que hay es lobos rapaces. El Señor promete en estos últimos días que va a levantar pastores conforme al corazón de Dios. Amén. Pastores dispuestos a dar su vida como Cristo, el príncipe de los pastores. Amén. Amén. Y ellos van a apacentar el pueblo de Dios con ciencia, con conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios y con inteligencia. Amén. Jeremías 23:4 también dice, y pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Amén. Entonces es una promesa del Señor. Danos pastores conforme a su corazón. Amén. Vamos a ver otros deberes de los pastores, y ya lo hemos visto. Pero lo primero es apacentar y cuidar las ovejas. En el Salmo 136:16 dice, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Fue Dios quien pastoreó a Israel en el desierto, independientemente de que ellos no lo entendían así. Pero a través de Moisés, ese pastor precioso, Dios guió a su pueblo. Amén. A través de ese pastor, de ese intercesor, y Dios levantó ahí en el desierto en favor de su pueblo. Amén. Entonces, ya vimos el Salmo 23. El Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Nada nos faltará. Y Él en lugares de delicados pastos, de pastos verdes, nos hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Vimos Isaías 40, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño. Amén. Entonces Dios mismo promete pastorearnos a través de sus hombres. Amén. A través de sus pastores instituidos por él. Amén. Ya vimos Hechos 20:28, donde dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios. Apacentar. Amén. Entonces, llevarla a los lugares de esos pastos deliciosos. Vamos a leer un pasaje aquí en Juan 21. Zule o Pris, por favor. Juan 21, 15 al 17. Dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Y vemos a Cristo en una plática con Pedro. Pedro fue el primer pastor de la iglesia de Hechos. Amén. Él fue instituido por Cristo. Él recibió del Señor Jesús ese mandato. Señor, 3 veces lo dice aquí en esta escritura que leímos. Apacienta mis corderos. Amén. Él les dice, pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y esos Pedro que Dios tiene reservado para estos últimos días harán lo mismo. Van a pastorear el rebaño de Dios conforme al corazón de Cristo. Amén. Lo harán como mismo Cristo lo hace, el pastor, el príncipe de los pastores. Amén. Amén. El Señor va a levantar ministerios en estos últimos días. Más gloriosos serán esos ministerios que hace 2000 años, ¿verdad? Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Vamos a tener hombres aún más ungidos que el apóstol Pedro en estos últimos días. Amén. Guiándonos, llevándonos a esas fuentes de aguas vivas. Amén. A esos pastos verdes, a esas aguas de reposo. Amén. Vamos a leer una escritura en Proverbios 27. Proverbios 27, 23 al 27. Y vamos a leer también Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Una lee uno y otra otro. Proverbios 27, 23. 27 Entonces, 23. Pris va a leer Primera de Pedro 5, 1 al 4. Puede Dice leer, así, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Sí? ¿Sigue? 23, Al 27. esa, ay, perdón, repito, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones, saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes, los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Aquí habla tanto de pastor como de ovejas, pero vamos a enfocarnos solamente por ahora en el tema de los pastores. Aquí dice que un pastor debe ser diligente en conocer el estado de sus ovejas. Amén. Un pastor debe estar siempre pendiente de sus ovejas, del estado en que ellas están. Debe cuidarla, debe protegerla. Amén. Debe siempre procurar el bienestar de esa oveja. Sé diligente, dice. O sea, eso es algo que se debe hacer con prontitud. Amén. Con mucha diligencia, con rapidez. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Amén. Un pastor debe ser cuidadoso con su rebaño. Dice, porque las riquezas no duran para siempre. Eso es lo que procuran los depredadores que hoy en día están dirigiendo el cuerpo de Cristo. Las riquezas. Amén. Las cosas temporales.
no las ovejas mismas, sino la lana, la leche de las ovejas. Porque las riquezas no duran para siempre, nada de eso. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? No, en ninguna manera. Amén. El 26 dice, los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Amén. Eso lo veremos desarrollado cuando veamos la parte de los deberes de las ovejas. Amén. Vamos a leer primera de Pedro 5, 1 al 4. Dice así. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria, de gloria. Eso es lo que debe procurar un pastor. Ese galardón que Cristo promete. Aquellos que ejerzan bien el liderazgo, ya sea como pastor, como maestro, cualquier ministerio que Dios ponga en sus manos. Aquí dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, Cristo, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Amén. A eso es que nosotros debemos aspirar. Pero eso solamente lo tendremos si hacemos lo que el apóstol nos dice aquí. Él dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Cero ganancia deshonesta. Amén. Sino que el pastor debe de manera voluntaria apacentar el rebaño de Dios. Amén. Y cuidar de ellas. Con ánimo pronto, como dice aquí. Con ánimo pronto. Claro, eso no exime a las ovejas de sus deberes que veremos más adelante. Porque la Biblia dice, por ejemplo, se lo adelanto, la Biblia dice que los que predican el evangelio deben vivir del evangelio. Amén. La Biblia también dice, como lo veremos más adelante, que el que es enseñado en la palabra debe hacer partícipe de toda cosa buena al maestro, o sea, a quien lo instruye. Amén. No exime a las ovejas, pero sí lo que aquí nos presenta el Espíritu Santo es que esa labor, el pastor, el maestro, el evangelista, debe hacerla como para el Señor. Amén. Eso es la obra de Dios. Es para el Señor que se hace esa obra. Por tanto, debemos hacerla como el Señor mismo la hace. Amén. Dense cuenta que el apóstol Pedro da aquí las mismas instrucciones que Cristo le dio a él. Recuerdan cuando leímos Juan 21. Son las mismas instrucciones que le dio su maestro, que él ahora da a todos los pastores. Amén. Y la promesa es que recibirán una corona incorruptible de gloria, aquellos que ejerzan de manera fiel, como Dios manda. Amén. Ese ministerio dado por el Señor. Amén. Amén. Vamos a culminar eh, con esta parte. Solamente voy a leer un versículo. Vamos a continuar ahí, Dios mediante, el próximo lunes, Dios mediante. Y otro punto muy importante de un pastor es que debe enseñar la palabra de Dios. Cuando hablamos de enseñar la palabra de Dios, nos estamos refiriendo a enseñarla fielmente. Amén. Enseñar la verdad de Dios, tal y como está revelada, sin salirnos de ella. Amén.
Debemos ser fieles en la enseñanza. Enseñar la palabra de Dios tal como el Señor lo haría. Amén. Sin omitir nada, sin agregar ni quitar. Amén. Vamos a leer, por ejemplo, un versículo para que mediten en él y ahí cerramos esta noche. Mateo 5:19, si podría leerlo, Zuleika, por favor. Y, y Priscila va a leer Daniel 12:3. Mateo 5:19 y Daniel 12:3. Mateo 5:19 dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. ¿Quiénes serán llamados grandes en el reino de Dios? Aquellos que enseñen la palabra de Dios con fidelidad. Amén. Aquellos que hagan y enseñen la palabra de Dios tal y como ha sido encomendada. Amén. Sin salirnos de ella, sin torcer la escritura, sino que seamos maestros fieles. Amén. Amén. ¿Qué dice Daniel 12:3? Y ahí cerramos esta noche. Dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Para mí estos son los dos pasajes más preciosos de toda la Biblia en cuanto a la enseñanza, porque contienen una promesa sin igual. Cristo promete que seremos grandes en el reino de Dios si somos fieles en esta área, enseñando la Biblia sin torcerla. Amén. Enseñándola con precisión. Y para eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos la dirección de Dios. Amén. Pero Daniel 12 dice algo preciosísimo también. No solamente seremos grandes en el reino de Dios, sino que dice, y los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Qué es la justicia? La justicia es la misma verdad. Por eso Proverbios 12:17 dice, el que habla verdad declara justicia. Amén. El que habla verdad declara justicia. La justicia y la verdad van de la mano. Amén. Entonces, aquellos que enseñan la justicia a la multitud van a resplandecer como el resplandor del firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Que el Señor nos dé un corazón conforme al de Él, para que enseñemos la verdad al pueblo de Dios. Amén. Que seamos maestros, enseñadores verdaderos, guiados por el Señor. Amén. El Señor nos dé esa unción gloriosa. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dios les bendiga y les guarde. Y vamos a despedirnos en oración. Eh, Creo que fue a Lucy que le encargué la oración final, ¿verdad? Amén. Amén. Padre amado, Padre bueno, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por ser nuestro pastor, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, Dios mío, a aprender, Señor, Dios mío, tus palabras, Señor, Dios mío, y que podamos, Señor, enseñarlas, Señor, tal cual, Señor, Dios mío. Gracias, Padre, por elegirnos, Señor, y que podamos ser, Señor, de bendición, Señor, para otros, Señor. Gracias por tus cuidados hacia nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por esos estudios, Señor, que tú has permitido, Señor Dios mío, que formemos parte, Señor, de ellos, Señor. Gracias, Padre del cielo, muchas gracias. Gracias, Señor, por Omar, Señor. Gracias porque tú lo has llenado de conocimiento, Señor Dios mío. Oh Señor,
y que Él, Señor, nos enseña tal y cual tus palabras, Señor. Gracias por Él, Señor. Gracias, Señor. Guárdanos a cada uno de nosotros, Señor Dios mío, y que tú nos des la sabiduría, Dios mío, para poder, Señor Dios mío, enseñar, Dios mío, a los demás, Señor Dios mío. Gracias te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Amén. Señor. Amén, amén. Dios los bendiga. Recuerden, Cristo es el príncipe de los pastores. Amén. Amén. Significa que Él tiene Amén. pastores bajo su mando, pastores instituidos por Él. Él es el príncipe de ellos. Dios les bendiga, Dios les guarde y pasen feliz noche. Amén. 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 Bendiciones a todos. Feliz noche. Bendiciones. Amén. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches y bendiciones.